Si Dios nos puso aquí, donde nos ponga tenemos que florecer. No estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. La caravana de migrantes se disolvió tras la reelección de Donald Trump. No vengan para Estados Unidos. La razón principal de la migración es la pobreza. La dura vida del migrante. Durante los últimos días e incluso durante las últimas décadas nos hemos dado cuenta cómo a este sector de la población, en especial al sector migrante, de hecho se le ha estigmatizado en muchos aspectos diciendo que son personas malas, que son personas que solamente van a robar la parte del presupuesto de dichos estados, que son personas que van a delinquir, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchos casos esto se ha utilizado como método para ganar votos en las elecciones, y eso lo hemos visto desde el año 2018, apenas en este 2024, cuando justamente el próximo presidente de los Estados Unidos ha mencionado que hará la deportación masiva más grande de toda la historia de los Estados Unidos. El gobierno de Texas ofreció a Trump un terreno, 600 hectáreas en el condado de Starr, para que pueda construir un megacentro de detención de migrantes. De hecho, este no es un comportamiento exclusivo de países desarrollados. En Colombia o Perú están buscando regresar a su país a los venezolanos, pero por otro lado en Emiratos Árabes Unidos o Egipto buscan regresar a personas somalíes. También en España luchan por cerrar sus fronteras a migrantes árabes, y es que todo parece indicar que la migración, aunque sea mal vista, es un fenómeno natural del ser humano, ya sea con la finalidad de buscar una mejora en algún sentido de su vida, por amor o simple aventura en el ser humano. De hecho, parece ser que el ser humano está predestinado a emigrar. Incluso si retrocedemos en el tiempo, todos somos descendientes de algún migrante. Algún familiar se fue a Estados Unidos, algún tatarabuelo venía de España, algún tatarabuelo mexica venía del norte de México. México se escribe también con M de migrante. Ya saben que son fuertes. Solo quiero recordárselos que con esta canción sientan nuestro apoyo, nuestro reconocimiento. Y aunque el acta diga americano, hay en puro mexicano. Y es por eso que justamente dedicaremos el video del día de hoy para analizar la vida de un migrante, su duro camino para llegar hacia su destino. Conoceremos algunos datos interesantes sobre este fenómeno y finalmente concluiremos con el tema de los migrantes mexicanos, los cuales se diferencian de otros sectores que también emigran, esto porque se consideran como una de las personas más trabajadoras de todo el mundo. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. El camino del migrante. Para poder solucionar cualquier problema se dice que lo más efectivo es primeramente conocer la raíz del problema, por qué se está llevando a cabo un problema, y de ahí partir para comenzar a arreglarlo. Y es por eso que para comenzar vamos a ver cuáles son algunos de los motivos por los cuales las personas emigran de sus países. La razón principal de la migración es la pobreza. Las familias buscan una mejor condición de vida, por eso migran. De hecho, según un artículo del Parlamento Europeo, hay muchas razones por las cuales personas de todo el mundo emigran, entre las cuales destacan problemas de seguridad, pobreza o problemas demográficos, mientras que por parte de la revista Cielo hay múltiples factores internos y externos para que un país obligue a su población a emigrar. Entre las principales tenemos la falta de empleo bien remunerado, incertidumbre económica, inseguridad y, en cuarto lugar, necesidades básicas insatisfechas. La mayor parte de la migración de todo el mundo se basa en salir de un punto o de un país a otro país más desarrollado, mientras que, caso contrario, migraciones de parte de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo solamente pasan en algún porcentaje muy bajo, y esto para condiciones de aumentar su calidad de vida o aumentar su estrato social. De hecho, te voy a poner dos ejemplos. Es común que haya migración de Venezuela hacia Estados Unidos porque la calidad de vida se incrementa drásticamente, mientras que gringos que vienen a vivir a México no se vienen porque se gane más o porque sea más seguro aquí en México, sino en mayor porcentaje la migración de Estados Unidos a México es porque vienen a disfrutar su pensión. Esto porque, en pocas palabras, les rinde más el dinero. Dicho lo anterior, debemos comprender que los migrantes no son malos o son personas a las que se les deba de hacer menos, porque el lado opuesto, los que no emigramos, no es que seamos mejores, es solamente que no todos tenemos las mismas oportunidades. Algunos tenemos la bendición de que nuestros padres nos dieron un techo, escuela y todo lo necesario para sobresalir y ser alguien en la vida. Evidentemente tienes que trabajar y esforzarte porque la vida no es gratis, pero si así con todo ese apoyo la vida es dura, ahora imagínate muchas familias donde a los padres les es imposible darles casa, dinero, estudios, consejos, etc. En esos casos la vida es obviamente muchísimo más difícil, y es ahí cuando las posibilidades de emigrar se aumentan drásticamente, y más aún cuando de ti depende el sustento y desarrollo de tu familia. Ahora bien, creo que todos en México tenemos algún familiar que en algún punto de su vida tuvo que emigrar, y sabemos cuán difícil es dejar todo atrás, renunciar a familia, amigos, costumbres, comida y en general
regala todo para cruzar el desierto con la esperanza de poder trabajar en Estados Unidos, Canadá o Europa. No obstante, poco se habla de nuestros hermanos sudamericanos o de países del Caribe, los cuales deben de cruzar varios países para llegar a Estados Unidos. La selva del Daniel que dice, es durísimo. Más de 12 horas caminando. Tú tienes que subir una montaña. La gente cree que la bandera es lo último. Lo que yo no sabía era que apenas ese era el principio. Hay muchas bolsas azules arreguindadas en las matas. Y murieron 14 personas. ¿Cómo debe de estar la situación que te presiona o te obliga para que decidas cruzar varios países, arriesgues tu vida, camines por varios kilómetros, empeñes tu casa, vendas tu carro, dejes todo atrás y todo lo apuestes solamente por un sueño, por el sueño americano? De todo corazón les digo que son unos guerreros, porque no importa si estás legal o ilegalmente en ese país, el simple hecho de haberte atrevido a hacer esta travesía, pues déjame decirte que no cualquiera lo logra. No sea mala gente, no sea egoísta con nosotros los inmigrantes, que nosotros somos seres humanos igual que usted. Denos la oportunidad de poder pasar para allá arriba. Tan siquiera denos la oportunidad para subir a Canadá, ya que no quieren tu país. Ahora debes agarrar el trabajo de lo que sea. Debes vivir con varias personas en el mismo domicilio. Forzarte a comunicarte en un país con un idioma diferente, del que prácticamente no sabes nada. En el mejor de los casos vas solo y aguantas fríos, desvelos, hambres, etc. Pero eso se multiplica exponencialmente si llevas a tu familia, donde tu prioridad es que ellos sufran lo menos posible. Con un esfuerzo sobrehumano logras estabilizarte y gastas solo en lo necesario para poder mandar un poco de dinero a tu familia en tu país. Apartas gran parte de lo que ganas para pagar renta, luz, teléfono, comida, entre otros gastos que consumen tu sueldo vorazmente, porque sí, ganas en dólares, pero gastas en dólares. A pesar de eso, se te van los años saliendo adelante y con el sudor de tu frente logras pagar lo que debías del coyote. Ya tienes un guardadito en tu país y ya vives más dignamente. Pero a pesar de todo ese sacrificio, diariamente te acecha un fantasma que te quita el sueño y amenaza con derribar todo ese arduo trabajo. Y estamos hablando del sistema migratorio. Y es que en este punto del video llegamos a un dilema, un punto crucial en el cual nacen dos caras de la moneda. Por un lado tenemos el punto de los migrantes, lo que les estoy comentando, todo lo que dejas atrás, todo lo que tienes que pasar. Pero por el otro lado de la moneda tenemos a los residentes estadounidenses o del país al cual vas a emigrar. Residentes de los cuales sus antepasados hicieron ya sea lo que sea, trabajo arduo, lo que haya sido que hayan hecho, pero hicieron algo para dejarles un mejor país a sus descendientes. Y ahora esos descendientes están pensando por qué de su dinero, de sus impuestos, se les paga a algunas personas, por qué tienen que compartir su país con otras personas, por qué tienen que pagar ellos los platos rotos de otros países que no pueden arreglar sus problemas. Y si a todo esto le sumas el hecho de que en muchas ocasiones, tal vez no en Estados Unidos, pero sí en otros países pasa, de que se va perdiendo la identidad de este país, como sucede en España, Francia, Alemania, donde llegan personas musulmanes. En ese punto, ¿qué haces? En ese punto, como gobierno, ¿qué debes decidir? ¿Dejar que entren todos los migrantes a tu país a trabajar porque en sus países no les va bien? ¿O proteger tu propio país? Y ese es el dilema al que se enfrenta el gobierno, no solamente de los Estados Unidos, sino de decenas de países. Por un lado, puedes ofrecerle un taco o empleo a un migrante, pero eso puede significar quitarle el empleo a un estadounidense. Por otro lado, la migración te genera problemas, pero por otra también te soluciona problemas. Por ejemplo, los migrantes cobran más barato y eso te permite que algunos sectores de tu economía sean más viables, además de que esos millones de migrantes que ganan menos que un estadounidense mantienen una inflación estable en tu país. Esto al mantener los precios bajos de vivienda y productos alimenticios. Y entonces te pregunto, ¿qué haces? De hecho, muchas veces vemos a los estadounidenses como los malos de la película, los cuales tratan mal a nuestros paisanos y les dicen que se regresen a su país, o que eso es Estados Unidos y allá no se habla español. Pero lo mismo pasa en muchos países del mundo. En Colombia están en contra de la llegada masiva de venezolanos. Se dice que la inseguridad se disparó en ciudades como Bogotá y que incluso las prepago de Colombia tienen menos trabajo porque ahora llegaron las prepago de Venezuela y cobran más barato, y eso afecta a su mercado. Eso mismo pasa en España, Francia o Alemania, donde se quejan de la llegada masiva de musulmanes y que ahora practican su religión en esos países. De hecho, podemos ver como en este video muchos colombianos quieren que se vayan los venezolanos de su país. El mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan, no les podemos acoger. Es una realidad. España no tiene capacidad para pagarles. Porque la mayoría de los españoles no quieren inmigrantes es por la tasa de delincuencia y criminalidad. Más de 2.000 islamistas protestaron el pasado fin de semana en Hamburgo contra lo que llaman censura de los valores islámicos. Prohibida la abaya y el cami en Francia. El primer día de colegio, 67 niñas fueron devueltas a su casa por llegar vestidas con la abaya. Y es que la migración representa muchos problemas, tiene muchas aristas. No solamente se trata de que lleguen personas a trabajar. De hecho, tú cuando te
vas. Llevas una cultura, llevas una religión, llevas tradiciones, las cuales te llevas contigo y las sigues reproduciendo a donde vas. Poniéndote el ejemplo inverso, ¿qué pasaría si el día de mañana tuviéramos 10 millones de chinos en México, los cuales tienen una religión completamente diferente, tienen tradiciones completamente diferentes? ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Nos gustaría que el día de mañana en tu calle, en tu casa, afuera, hagan rezos a las 3, 4 de la tarde que tú no puedas pasar? ¿Estarías de acuerdo que ya no puedan vender tacos de pastor porque esto es puerco y el puerco a su vez no se puede consumir en ciertas religiones? Desde la perspectiva de los países que reciben migrantes, no solamente se trata de mantener en algunas ocasiones a estos migrantes o de darles puestos de trabajo, sino que muchas veces también se sufre por el hecho de que vienen con ideologías diferentes. Y es que una cosa es que tú tengas migración de países que son parecidos a los tuyos. Por ejemplo, si llegase una diáspora de colombianos o de centroamericanos a México, realmente no habría grandes problemas. ¿Por qué? Porque punto número uno, se habla el mismo idioma, la religión es muy similar, las costumbres son muy parecidas, la gastronomía es relativamente parecida, entre muchos otros factores. Pero si el día de mañana llegaran lo que te estoy mencionando, 10 millones de personas de la India, 10 millones de personas de Pakistán, etcétera, en ese punto realmente ya significaría un problema para México. ¿Por qué? Porque las diferencias ideológicas, religiosas, culturales, de tradiciones son muy marcadas, son completamente diferentes. Y es que precisamente ese cambio de mentalidad, de cultura, etcétera, ha hecho que muchos países traten a los migrantes como criminales. Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. De hecho, específicamente hablando de Estados Unidos, ya se ha planteado de no solamente deportar a migrantes, sino también a sus hijos, esto aunque sean ciudadanos estadounidenses. El presidente electo de Estados Unidos dijo que no solo van a deportar masivamente a migrantes indocumentados, sino que también a sus hijos. I don't want to be breaking up families, so the only way you don't break up the family is you keep them together and you have to send them all back. Even kids who are here legally? Well, what you going to do if they want to stay with the father? Look, we have to have rules and regulations. If they come here illegally, but their family is here legally, then the family has a choice. The person that came in illegally can go out, or they can all go out together. Lo cual, de cumplirse, aunque parece muy complicado, cambiaría drásticamente el esqueleto social de Estados Unidos, que desde su fundación se consolidó como un país de migrantes. Esto a diferencia de México, que se consolidó y fundó como un país con raíces antiguas y mestizaje. Y es por eso que a la llegada de Trump, las caravanas se diluyeron, pasando de 2.500 a casi 0 personas. 2.500 personas en Chiapas, México. Justo el día de la elección presidencial fue esto. Sin embargo, hoy viernes, 2 días después, parece haberse desintegrado del todo. Derivado de esto, se dice que la presión de Trump ha surgido efecto, pues México tiene ahora que funcionar como escudo de la frontera sur de los Estados Unidos. Y es ahí donde aquellos hermanos migrantes que lograron pasar el Darién, que lograron cruzar países enteros caminando, ahora por fin están a un paso de Estados Unidos. Sin embargo, ahora topan con pared al descubrir que es complicado continuar el viaje, y más aún en enero de 2025, cuando muy probablemente se cumplan algunas de las promesas de Trump, entre las cuales destacan prácticamente cerrar la frontera y militarizarla. No sea mala gente, no sea egoísta con nosotros los inmigrantes, que nosotros somos seres humanos igual que usted. Denos la oportunidad de poder pasar para allá arriba. Tan siquiera denos la oportunidad para subir a Canadá, ya que no nos quieren en tu país. Lo único que le pedimos a ese presidente es que nos deje entrar, que vamos con la intención de trabajar y para un buen futuro para nuestros hijos, ya que en Venezuela no, para nadie es un secreto que no hay economía. Que lo más probable es que la frontera se va a militarizar en contra de gente pobre, inocente, que viene buscando un futuro mejor, pero se va a militarizar, se va a cerrar porque se va a cerrar. Y ya nos han dicho que van a mandar a la Guardia Nacional, que van a mandar a los militares. Así que hasta este punto me gustaría conocer tu opinión. Punto número 1, sobre tú qué opinas sobre la migración. ¿Es algo bueno o es algo negativo? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo para el país? Punto número 2, ¿tú por qué crees que emigran la gran parte de estas personas a cualquiera de los países? Y punto número 3, y más importante aún, ¿tú cómo crees que sería México si el día de mañana llegaran 10 millones de asiáticos, de personas de la India, de cualquier otro país que sea muy diferente a México, con religión, tradiciones, costumbres muy diferentes? Y si tú estarías de acuerdo en que llegara esa población de otros países.
Número 2. Factos. Ahora bien, como todos ya sabemos y hemos visto en algunas redes sociales, en imágenes, en videos, en noticieros, en los últimos años se ha incrementado el número de caravanas migrantes. Esto en específico son grandes aglomeraciones de personas migrantes que vienen desde la frontera sur de México hasta la frontera norte de México. En este punto todos sabemos que la gran mayoría de ellos proviene de países de Sudamérica, de Centroamérica, incluso del Caribe, los cuales se van uniendo para que cada vez sea más fácil, sea más seguro cruzar todo el país y llegar finalmente a los Estados Unidos. Pero dato curioso es de que se menciona en redes sociales de que hay un movimiento en el cual algunas personas alientan a otras personas que incluso ni siquiera tenían pensado emigrar de sus países, y esas personas llegan y les dicen: ¿sabes qué? Mira que en Estados Unidos están dando 4 años, se van a pagar todo, no vas a pagar nada, te están dando hospedaje, te están dando comida, entonces vámonos. Y en ese punto se puede ver como muchas personas de Sudamérica y otros países lo que hacen es que venden sus casas, venden sus carros, venden sus propiedades, pagan un coyote y van cruzando hasta que llegan a Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegan se dan cuenta de que la realidad es completamente diferente. No sé quién le digan o cuántos influencers se la pasen haciendo contenido para que se venga la gente, porque esto es impresionante, esto es inaudito, no tiene precedentes. Tanta gente que viene, ¿cómo se vienen? ¿Cómo le hacen? ¿Quién les dice? Tenía 6 años en Colombia, yo tenía una vida tranquila. No, 20, que aquí lo que haces si no tienes plata por el tren. Y a mí me han devolvido ya con estas 2 veces. La primera vez yo gasté casi $4,000. Acá me agarraron. Lo único que me dijeron: bueno, vete para Venezuela, busca a tus hijos y si acaso yo te dejo subir. Nos pasaron todo un día sin comer, por ahí como a las 4, 3 de la tarde nos dieron fue unas galletas con atún. ¿Cómo debe estar la situación en tu país para que decidas hacerle caso a esa persona? Y punto número 2, también es verdad que lo que les mencionaban de hecho no era del todo mentira. Incluso se puede ver en algunas zonas como por ejemplo Nueva York, donde el mismo gobierno le daba credenciales o tarjetas de débito a los migrantes e incluso los hospedaba en hoteles de Estados Unidos, en específico de Nueva York. Ante quejas de comida desperdiciada en las afueras de los albergues, como se ve en la acera de esta calle con manzanas, hamburguesas y leche entre bolsas de basura, la alcaldía lanzó un programa piloto que entregará tarjetas de débito a 500 migrantes. La gente rechazaba parte de los alimentos que entregábamos. A muchos se les confiscaron ollas y fogones en los hoteles convertidos en albergues, ya que allí no se permite cocinar. Se les terminó la fiesta a los solicitantes de asilo. La ciudad de Nueva York anuncia que no entregará más tarjetas de débito prepagadas para todas aquellas personas que les daban hasta $350 semanales. Pues estoy viendo que dicen que hay venezolanos que llevan más de 3 años viviendo de gratis en hoteles y se enojan porque pues ya dice el gobierno, pues ya no vamos a pagar nada, y se enojan los hijos de la chingada, huevones mantenidos que sienten que se merecen todos. Pero para ser chiquillos, mira, ahí están echando pata. Ay, no va a creer que está, y por uno pagan todo. El gobierno de Nueva York lo que hizo fue que les dio ayudas, les dio tarjetas de crédito con dólares, les dio para que comieran, incluso en algunos lugares les dieron hospedaje o asilo, y derivado de esto obviamente salieron muchas personas, principalmente algunos migrantes como por ejemplo mexicanos o de otras nacionalidades, que ya llevaban bastante tiempo trabajando, partiéndose el lomo en los Estados Unidos, y ellos se preguntaban por qué a ellos les dan todas estas facilidades cuando ellos ni siquiera trabajan, mientras que nosotros, aunque somos migrantes y estamos en la misma situación, nos tenemos que estar partiendo el lomo trabajando día y noche para poder subsistir en este país. Y todo eso sin mencionar a los estadounidenses, que se quejaban evidentemente de que sus impuestos estaban gastando en este tipo de gastos con personas de otros países, y todo esto sin mencionar que incluso se decía que algunos venezolanos lo único que querían era que los mantuvieran en los Estados Unidos sin estar trabajando, pero en efecto teniendo más hijos. Y bueno, mi gente, les voy a hablar claro, papi. La vuelta es pedir plata, papi. Esos gringos se lucen, papi, con sus 50 y de 100. Sin miedo al éxito, capichi. Nosotros a trabajar, pero el permiso de trabajo, paguemos nuestras cosas. Aquí la ciudad y el Estado tienen dinero suficiente para darle a todo el mundo. Aquí no se trabaja a todos, aquí sí se puede. Pero mientras no se muevan de aquí, es posible conseguir eso. Pero ahora que les dicen que tienen que desalojar, están reclamando sus derechos. Escuchemos. Porque ese es el otro inconveniente. Ahí conocemos gente que ha ido a las carpas estando en embarazo. Y una mujer no puede estar en una carpa con embarazo. ¿Cómo es posible que 3 años en Estados Unidos y todavía no puedas costearte
tu propio gasto. El día de hoy, más de 50 inmigrantes venezolanos en Seattle, Washington, marcharon al ayuntamiento de esa ciudad para protestar y pedir que la ciudad de Seattle les dé vivienda gratis. Me están sacando de un momento a otro con mis hijos para la calle. Y ese es el momento en que una mujer de origen venezolano solicitante de asilo en Nueva York se oponía a ser desalojada de un refugio en la ciudad. Y esto, como era de esperarse, ha generado molestia entre la comunidad estadounidense, que dicen que por qué nosotros tenemos que mantener a personas que ni siquiera son de nuestro país, las cuales están sanas y no producen nada ni trabajan, mientras que hasta los latinos dicen eso, que por qué a algunos se les da ese tipo de beneficios, máxime que, como bien mencionó la mexicana, por unos pagan todos, y cuando son las elecciones, pues los estadounidenses dicen que todos los migrantes son huevones o mantenidos y solamente van a robarse el presupuesto de los mismos estadounidenses, lo cual ha derivado en que políticas externas como las deportaciones cada vez sean más aplaudidas por gran parte de la población norteamericana. Que explica cómo los sheriffs locales se integrarían a su plan para las deportaciones masivas de migrantes. El artículo revela que Trump planea darle más poder a los condados en cuestión de deportaciones. Y es que aquí hay algunas aristas. Por un lado, nuestros paisanos, de los cuales el gobierno federal ya ha expresado que para México la prioridad son los deportados mexicanos. Evidentemente nosotros pues somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función pues es recibir a las y los mexicanos. Pero ahora otro problema que tiene México y que ya ha pasado en nuestro país son precisamente todos los demás migrantes, porque Estados Unidos simple y sencillamente no los deja entrar o simple y sencillamente los regresa, pero ahora se deben quedar en México y por si fuera poco, a muchos de ellos de hecho no les gustaría vivir en México. La administración entrante del presidente electo Donald Trump estaría preparando una lista de países a los cuales podría deportar a indocumentados cuando sus gobiernos de origen se nieguen a aceptarlo. Los países incluyen Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada. Y ellos en ningún momento nos dijeron que ustedes van a ser deportados, nada. Solamente nos sacaron y nos llevaron allá. Y aquí precisamente nace un problema aún mayor. ¿Es posible deportar a 11 millones de migrantes? Es fácil decir en campaña que vas a deportarlos a todos, pero es completamente diferente deportarlos a todos físicamente. Comenzando porque los costos serían altísimos y ni siquiera Estados Unidos con su riqueza sería capaz de pagar todo ese dinero. En segunda, los regresas pero van a seguir llegando. En tercera, ¿cómo sería si los regresas a todos? ¿Cómo sería un Estados Unidos sin mexicanos, sin centroamericanos, sin sudamericanos? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a construir? ¿Quién va a trabajar las tierras? ¿Los estadounidenses? Ok, pero ¿a qué costo? Estas son las filas en inmigración para solicitar permiso de viaje con la cita aprobada desde Tapachula. De hecho, según palabras del próximo encargado de migración en Estados Unidos, Tom Homan, el cual ha sido llamado como el zar de la frontera, explicó en entrevista que tienen 3 directrices para hacer la mayor deportación de la historia estadounidense. Número 1, enfocarse en hacer deportaciones, comenzando por criminales y personas con antecedentes penales, agregando que necesitará más de 100,000 camas para esa deportación masiva. En segundo lugar, tendrán como prioridad asegurar y bloquear la frontera, para lo cual se habla de no solamente cerrarla, sino patrullar militarmente. Y tercera, menciona que hay más de 500,000 de niños que se han entregado a patrocinadores en los Estados Unidos, y se menciona que de esos niños no se puede encontrar a más de 300,000 niños, por lo que se piensa que muchos acaban en redes de tratas y de esta forma se buscará salvar a estos niños. Well, look, I think the president's been clear on stage. As far as the deportation operation, we will prioritize public safety threats and national security threats because they pose the biggest danger. En la publicación que citó Donald Trump en Truth Social se habla de una supuesta invasión en la frontera. Una emergencia da más autoridad al presidente y así evita el Congreso. De hecho, parte de esas medidas será que buscarán en el siguiente año declarar como emergencia nacional el tema de la migración. Esto para evitar al Congreso y de esa forma poder desplegar militares en la frontera. Por ejemplo, en el año de 2018, Trump hizo eso mismo y con eso envió a 2,800 efectivos a Texas, 1,500 a Arizona y 1,300 a California. Todo eso sin mencionar a los más de 25,000 efectivos que México desplegó en su frontera, adicionando el programa Quédate en Casa. No obstante, con todo y eso, la migración ha continuado a los Estados Unidos e incluso se ha disparado en últimos años. Según estatista, como era de esperarse por cercanía con Estados Unidos, los mexicanos son el grupo más grande con casi 11 millones de mexicanos. En segundo lugar, en los Estados Unidos se encuentra la ciudadanía de la India con casi 3 millones de habitantes. Después le sigue China con más de 2.5 millones, Filipinas con 2 millones y El Salvador
Salvador con 1.5 millones, aunque muy posiblemente en próximos años veremos en ese ranking a algunos países nuevos como Venezuela, que ha tenido una diáspora de 8 millones de venezolanos distribuidos en varios países como por ejemplo Colombia, Perú, Brasil o los Estados Unidos. Así que como puedes darte cuenta, el panorama general y global es muy complejo. De hecho, dar una solución tajante y decir así lo vamos a solucionar de aquí a un año, eso es casi imposible, porque realmente es un tema bastante complejo, un tema que no abarca solamente un país y un tema que ya lleva bastantes años en la sociedad de toda esta zona. Sin embargo, dato interesante es que, como bien menciona la presidenta de México, una de las soluciones más factibles es precisamente hacer lo que les comentaba al principio del video, es decir, atacar el problema desde la raíz. Y como bien te mencioné, la raíz de este problema principalmente es la inseguridad, el desempleo, falta de oportunidades y bajos sueldos. Y que la solución más humana y más efectiva a la migración es la atención a las causas. Invertir, apoyar, para que la gente no tenga que emigrar por necesidad. Por un lado, eso suena muy bien. Sin embargo, esta es una solución que, dado de que se comience a hacer, necesitará bastantes recursos, necesitará tiempo y necesitará muchos años para que se empiecen a ver los resultados. Por otro lado, en los Estados Unidos, algunos analistas mencionan que lo que se tiene que hacer es precisamente acabar con los tratados comerciales, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual lo que hace es que beneficia a las grandes empresas de los Estados Unidos y esto a su vez afecta a los agricultores de México, Guatemala, etc. Y eso efectivamente hace que las grandes empresas sigan generando dinero, mientras que los pequeños empresarios cada vez tienen menos dinero. Si queremos solucionar el problema de la inmigración, tenemos que dejar de explotar a América Central y del Sur a través de acuerdos como el TELCAN, que ahora es el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Si queremos solucionar los problemas, tenemos que acabar con esos tratados comerciales que hacen imposible a los campesinos de Guatemala, México o de cualquier otro lugar cultivar y vender sus productos. Así que la solución a un problema tan mayúsculo seguramente no es una sola solución, sino un conjunto de medidas, proyectos, inversiones y políticas que permitan crear condiciones óptimas para que las personas no dejen sus países de origen, porque siendo sinceros, quien teniendo una vida digna va a viajar miles de kilómetros para llegar a trabajar a otro país dejando todo atrás. Así que tú ponme en la parte de los comentarios cuál crees que sería una posible solución. Y número 3, tenemos a un día sin migrantes. Por un lado llegan algunos migrantes que llegan a delinquir, a ser criminales, a robar. Otros llegan a que los mantengan, como ya les mencioné. Sin embargo, esto es un pequeño porcentaje del total de los migrantes. Estamos hablando de menos del 1%. Y es así como no podemos juzgar a todos los migrantes por igual. Y es que no podemos olvidar que de hecho Estados Unidos se fundó con migrantes. Es un país que ha sido grande y se ha mantenido como una potencia mundial gracias al trabajo de los migrantes precisamente. De hecho, según la revista Global Citizen, cuando se habla sobre migración se tiene la perspectiva negativa, pero poco se habla de todos aquellos que cambiaron la historia de los Estados Unidos y que trabajando en conjunto lo mantienen como potencia mundial. Por mencionar a algunos de ellos, tenemos a Albert Einstein, que de hecho no era estadounidense sino alemán. También todos usamos actualmente Google, pero seguramente no sabías que su cofundador es Sergey Brin, un ruso que creó a Google junto a Larry Page en su dormitorio. Levi Strauss fue un ciudadano alemán que creó la popular marca de pantalones Levi's. Jan Koum nació en la Unión Soviética y de ahí vivió en Estados Unidos para ser cofundador de WhatsApp. De hecho, tú estás viendo este video en YouTube, pero ¿sabías que esto es gracias a Steve Chen de Taiwán y a Jared Karim de Alemania? Estos dos vivían en Estados Unidos cuando crearon YouTube. Arnold Schwarzenegger, quien fuera gobernador de California y Terminator, es de Austria. La televisión a color se patentó en Estados Unidos en el año de 1942, pero fue creada por el mexicano González Camarena. Y así como ese, tenemos miles de ejemplos de gente trabajadora que ha hecho grande a Estados Unidos. Y dicho lo anterior, dime qué país no va a abrirle los brazos a un genio o a una persona que llegue a su país a generar riqueza. El punto es que mientras algunos migrantes sigan dando mal ejemplo, la sociedad estadounidense seguirá en contra de la migración, aunque en el fondo sepan que no pueden vivir sin ellos, porque se sabe que mantienen vivos a sectores como la construcción, el sector agrícola o el sector restaurantero a flote con sueldos bajos, propiciando una inflación baja en los Estados Unidos, y todo eso sin mencionar que el 99% de los migrantes trabajan, generan riqueza y gastan la mayor parte de esa riqueza en los Estados Unidos, propiciando así que el mercado estadounidense siga fuerte, porque aunque sean migrantes ilegales, pagan impuestos con cada compra, compran comida, pagan taxis, compran autos, compran casas, y todo eso finalmente mueve la economía estadounidense. Así que aunque para temas electorales se hable mal de los migrantes, lo cierto es que Estados Unidos sabe que necesita de estos migrantes. De la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos.
cuántos recursos pagan en impuestos, el trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Y es que si hasta este punto no me crees y me dices no, es que los migrantes no sirven, no nos funcionan, etcétera, podemos ver este video en el cual se menciona cómo en Colombia es un país de 50 millones de habitantes, pero llegaron cerca de 3 millones de venezolanos entre el año de 2020 hasta la fecha, y esto generó que en efecto en algunos puntos de Colombia el comercio se disparara, porque en efecto es verdad que son migrantes y es verdad que vienen buscando oportunidades, pero también es verdad que cuando llegan a ese país tienen que comer, tienen que consumir, tienen que trabajar, y eso empieza a mover la economía del lugar al que lleguen. Es así como 3 millones para una población de 50, en efecto el momento que ya no los tienen comienzan a sentir los estragos de su ausencia. Y es así como llegamos al final de este video, sabiendo que los mexicanos tenemos algo que podemos presumir, y es que estamos educados y enseñados a ser trabajadores. Eso lo saben en Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica. El mexicano no sale de su país a pedir limosna, no sale de su país a ver qué le regalan. El mexicano sale de su país a mejorar, a trabajarle duro, a salir adelante. Así que esa buena fama quizás nos ayude para que nuestros paisanos en Estados Unidos sean los que menos sientan los estragos de estas deportaciones. Aunque tampoco puedes generalizar, porque así como hay mexicanos trabajadores, hay sudamericanos y centroamericanos chambeadores que no piden nada regalado, y no podemos generalizar ni tachar a todos de huevones solamente por un puñado. Si Dios nos puso aquí, donde nos ponga tenemos que florecer. Así de sencillo. Estamos a partir de hoy vendiendo almuerzo venezolano. Hoy trajimos chuleta ahumada y pollo al horno con ensalada. Tampoco como mexicanos podemos ser maleducados y altivos y ahora burlarnos de otros países que tienen migraciones. Tenemos que demostrar nuestra educación siendo mejores que los que nos criticaron. ¿Cuántas veces no vimos que en Sudamérica y otros países a los mexicanos nos insultaban diciéndonos que éramos los mojados o saltamuros? En Argentina, por ejemplo, nos dicen los saltamuros y que ellos no tenían necesidad de salir de su país, pero actualmente cada vez hay más migrantes sudamericanos o centroamericanos que mexicanos. Y es así como el mexicano puede callar bocas con el ejemplo, con trabajo y siempre con la frente en alto, llevando nuestra bandera hasta el fin de la tierra, además de entender que los mexicanos no pueden ser migrantes en su propia tierra. Así que si vives en Arizona, en Texas, California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado o Wyoming, tranquilo, que tú no cruzaste la frontera nos cruzó a nosotros. Y mientras todo esto se resuelve, mis hermanos mexicanos que están en Estados Unidos, cuiden por favor nuestros territorios del norte, porque podrá salir de México, pero México nunca saldrá de nosotros. Y así llegamos al final de este video. Me gustaría que tú me pongas en la parte de los comentarios. Punto número 1, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que se lleve a cabo la migración? ¿Cuál crees que podría ser la solución para que esto se vaya disminuyendo? Punto número 2, ¿tú qué opinas? Viendo la migración desde el punto de vista de que el día de mañana llegaran millones de migrantes a México y trataran de cambiar nuestra cultura, tradiciones, comida, ¿qué pensarías en ese punto de vista? Y punto número 3, ¿tú cómo crees que vayan a ser las deportaciones en el próximo año de 2025? ¿Les va a afectar a ustedes? ¿Creen que no les va a afectar? Y punto número 4, ¿qué opinan sobre aquellas personas que llegan a los Estados Unidos buscando que simple y sencillamente el gobierno les dé dinero y los mantenga? Los leo en la parte de los comentarios. Recuerden seguirnos en Instagram, que estamos como Mr. Cracks. Nos vemos para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao.